mañana damos gracias al Señor por este tiempo. Y antes de tomar su lugar, quiero pedirle que usted brinde un aplauso a la Iglesia de Jesucristo que se reúne en distintos lugares y se conecta con nosotros para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que se conectan con nosotros y nos ven desde cualquier lugar del mundo. De verdad que para nosotros es un privilegio poder encontrarnos con el Señor en su palabra. Su palabra es verdad. Amén. Porque nosotros no hablamos palabras de humana sabiduría o lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Nosotros nos encontramos en la palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Hoy vamos a estar aprendiendo, estudiando, conociendo, sabiendo, como dice la palabra de Dios, que Esdras y Nehemías sentaron al pueblo y le leyeron. Y el pueblo entendió y conoció. Hoy nosotros vamos a estar meditando, porque siempre hablamos de las obras de la ley, de las obras que en otro tiempo, antes de Cristo, el pueblo de Israel tenía que hacer para purificarse, para poder presentarse, para poder expiar el pecado, para poder quitar la mancha, la vergüenza. Mas nosotros sabemos que todas esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza del día de hoy? Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la ley de la lepra. Levíticos 14, hermano Antonio. ¿Por qué vamos a hablar de la ley de la lepra? Porque usted sabe que los leprosos, o la lepra, mejor dicho, la lepra se entendía como una forma evidente del pecado. La ley, la gente entendía, tiene lepra, ¿se acuerdan de Job? Tiene lepra, algún pecado habrá hecho. Y la Biblia dice que Job era justo. Y cuando el acusador fue y se presentó, Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Justo, piadoso, apartado del mal, y no hay como él otro en la tierra. Sin embargo, a Job le salió una lepra, porque el enemigo le dijo: déjame que lo toque, porque claro, él te adora y él te sirve, porque tú lo has rodeado y lo has cercado de favores. Mas Dios, conociendo todas las cosas, porque diga, todo obra para bien. Dígalo, iglesia, todo obra para bien. Y cuando decimos todo, es todo, no algunas cosas, todo obra para bien. Y lo que el enemigo quiso hacer para mal en la vida de Job, resultó Dios retribuyéndole al 100%, retribuyéndole más allá de lo que Job tenía. Entonces, estamos entendiendo que en una sociedad, o en la sociedad antes de Cristo, bueno, y hasta el 1400, las personas que tenían lepra, la gente en su juicio, en su mente pequeña, decía: ha cometido algún pecado, tiene algún pecado oculto, algo malo habrá hecho. Yo no sé si usted ha escuchado cuando alguna persona está pasando por un momento, por una dificultad, por alguna circunstancia, porque nosotros estamos en esta tierra y nosotros creemos que estamos en el paraíso. Nosotros estamos en esta tierra, ya nosotros sabemos lo que pasó en el Edén y que nosotros fuimos vendidos al pecado, ¿verdad? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque lo que se había perdido, lo que estaba excluido, como los leprosos, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestro pecado, alumbró la luz de las naciones. Apareció el amado, el deseado de las naciones, Cristo mismo, y Él se presentó una vez y para siempre ante el Señor como ofrenda viva. Y nosotros hoy vamos a entender qué es una ofrenda viva. ¿Por qué se dice que el Señor Jesucristo
es la ofrenda viva, es el camino amplio y vivo al Padre. Porque dice la palabra de Dios que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Miren, los leprosos eran, para hacerlo más familiar el tema, usted sabe que a las personas hoy día cuando les ha dado COVID, ¿qué se les hace a las personas? Se les excluye. Pero ¿sabe qué? Como la gracia de Jesucristo está presente, porque antes de Cristo no era así, pero después de Cristo, diga, estando Cristo ya presente. Estando Cristo ya presente, y por las leyes, hay algo que se llama protección de datos. Y si yo quiero, omito que me reservo el derecho de decir si tengo o no COVID. Pero usted sabe lo que pasaba con los leprosos. A los leprosos se les vestía con una ropa que indicaba que ellos estaban leprosos y se les sacaba de su familia, se les excluía de la sociedad. Y para ellos poder entrar a la ciudad o al lugar donde ellos tuvieran que ir a comprar o hacer, se les señalaban unas horas, una serie de normas. Aparte de la vestidura que ellos tenían, que los señalaban como leprosos, ellos tenían que sonar unas campanitas o unos palitos de madera y decían, estoy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, y la gente se les apartaba. Imagínate, Eileen, que en tus debilidades, en tus flaquezas y en tus errores, tú tuvieras para entrar aquí que decir estoy inmundo, y tuviera un sacerdote que orar y verme y saber si yo estaba apta o no para entrar a la ciudad, para entrar al pueblo. Mas Cristo, cuando apareció, no me llamó en mis debilidades, ni me puso a gritar que yo estaba inmunda y que yo me había equivocado, sino que con un manto de justicia, no con la ropa como los leprosos, sino con un manto de justicia, como a una novia me atavió. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, iglesia? Cristo en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas no nos excluyó y no nos vistió de cilicio y no nos vistió como a los leprosos, sino que nos revistió de la sangre del pacto eterno que nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que te vistió, iglesia de Jesucristo, como a una novia. Y cuando usted lea en 1 Corintios 12, Pablo, hablándole a la iglesia, le dice que el Señor a los miembros de la iglesia que parecen más frágiles, los viste de mayor honra. Ese somos usted y yo, en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades. Diga, Él me viste de mayor honra. Diga, de Cristo estoy revestido. Y en Cristo estoy escondido para Dios. Diga, en Cristo estoy escondido para Dios. Y ahora usted va a entender por qué usted está revestido de justicia, porque ya vimos que a los leprosos se les marcaba y se les vestía de una forma. Y ahora usted va a entender cómo nosotros no tenemos que hacer obras de justicia ni sacrificios de ofrenda para poder acercarnos al Padre, como lo tenían que hacer los leprosos en otros tiempos, para que un sacerdote, un hombre igual que ellos, obviamente establecido por Dios, le diera acceso al lugar. Levíticos 14. Mire, usted lea Levíticos 13 para que usted vea todo lo que la gente tenía que hacer para ser limpio. Pero Aarón y Moisés no los limpiaban, era Dios.
Sin embargo, ellos tenían que irse a presentar a los sacerdotes. Mire de todo lo que el Señor nos ha librado. Y una vez que ellos estaban sanos, dice la palabra de Dios, Levíticos 14, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campo, el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Cuando nosotros leemos abuelo de pájaro, nosotros no entendemos lo que representan las avecillas y lo que significa el madero. ¿Usted se acuerda de la cruz, no? Y la grana y el hisopo. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo en la cruz tuvo sed, mojaron un hisopo y le dieron a beber vinagre? Y su sangre roja, como el carmesí, como la grana. Amén. Y usted sigue leyendo y dice en Levíticos 14:5, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, acuérdense que eran 2, una la mataban y la otra se quedaba para hacer todo. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y después que haga todos esos malabares, le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrarán en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, después que estaba limpio, tenía que morar fuera de la tienda 7 días. Y el 8º día tomará 2 corderos sin defecto. Mire que aquí le está pidiendo de a 2, de todo de 2. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de efá de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purificará presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar. O sea, el sacerdote, después que la persona buscaba todas estas cosas, las 2 avecillas, los 2 corderos, la cordera, los 3 décimos de efá de harina, la ofrenda del aceite, después que el hombre trajera todas esas cosas, el sacerdote que lo purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar. O sea, otra persona tenía que saber por qué lo iba a purificar, en este caso el sacerdote, con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de la reunión, es decir, allá afuera, a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Si usted sigue leyendo, yo no sé usted, pero cuando yo empecé a leer, yo dije, wow, Señor, si tenían que hacer todos estos ritos y todas estas cosas para poder entrar a la ciudad, y si después que estaba sano se tenía que quedar 7 días fuera de la tienda, fuera del campamento, y muchas veces a nosotros, iglesia, que ya hemos sido justificados, limpiados,
hechos ofrenda de olor grato. No como esta ofrenda que se tenía que mecer para que fuera acepta delante del Señor, sino por la sangre del pacto eterno, por Cristo que se entró y se presentó una vez y para siempre y nos abrió el camino al Padre. Y muchas veces nos cuesta, ay, no quiero ir. Y nosotros podemos decir, pobrecitos los leprosos, todo lo que tenían que hacer. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y extraviados en nuestra mente. Y Él nos salió al encuentro y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque cuando nosotros estábamos excluidos de la gracia y del perdón y destituidos de la gloria de Dios y destituidos y alejados de los pactos, sin Dios y sin ley en el mundo, el Señor nos salió al encuentro. El Señor alumbró los ojos de nuestro entendimiento, nos amó, nos justificó, nos revistió de gracia, de favor y nos presentó delante del Padre. No como la ofrenda de los sacerdotes, sino por su sangre, por su cuerpo. Y no nos expuso porque no es de Dios que usted vaya con otro sacerdote y le diga yo he hecho esto y esto y esto y aquel te absuelva de la culpa. Eso no procede de Dios. Eso son doctrinas de hombre, porque nunca, nunca el Señor expondrá nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestra culpa delante de otro. Y ahorita nosotros vamos a ver por qué Jesús es el camino directo al Padre. En el tiempo de los leprosos, como siempre en la humanidad, ha habido gente muy, muy pobre, muy desfavorecida económicamente, y aún de ellos el Señor tenía cuidado. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Levíticos 14, miren todo lo que ellos tenían que hacer. Pero vamos a llegar a Levíticos 14, 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Y el 21 lo vamos a leer todos, porque así estábamos nosotros, como estos leprosos. Ustedes saben cuando hay situaciones en nuestra vida que nosotros decimos, yo diera todo, 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 pero sin tener nada. Yo daría lo que no tengo, porque mi hijo se sane. Yo daría todo, y lo que no tengo, porque mi padre se salve. Yo daría todo, porque mi esposo, porque mi esposa. Rara vez pedimos por la suegra. Pero hubo uno que lo dio todo. Y como Él se ha venido mostrando desde la eternidad y hasta la eternidad, pero entre la eternidad y la eternidad estamos usted y yo, cuando estábamos sin nada que ofrecer, cuando estábamos desvalidos, cuando estábamos excluidos de la gracia como estos leprosos, mire lo que dice la palabra del Señor. El 21. Mas si fuera pobre y no tuviera para tanto las 2 avecillas, los corderos, la cordera hembra, el efá de harina, el lois de aceite, si no tuviera para tanto, o sea, si hubiese alguno entre ustedes que no tuviera nada para dar, entonces tomará un cordero. ¿Quién es ese cordero? Entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse.
y 1/10 de fa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Cuando usted siga leyendo en casa, porque yo sé que usted lo va a leer, se va a dar cuenta que muchas veces ellos no tenían esto, ni siquiera el más pobre tenía esto. Entonces se le daba el permiso de que era sano y luego él traía, cuando tuviera, él venía y traía. ¿Ve lo que es gracia? ¿Estamos entendiendo lo que es gracia? Antes de Cristo, antes de estar Cristo, antes de venir Cristo e irrumpir a esta tierra para ser la luz y la salvación de los hombres, se tenía que hacer todo este ritual. Se tenía que hacer toda esta forma cúltica. Pero estando Cristo ya presente, diga, estando Cristo presente, ahora nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, cumplió la ley, pero abrió el paso para la gracia. Vamos a leerlo en Lucas 5. Lucas 5 desde el versículo 12. Mire lo que es gracia y mire lo que es abolir la ley en un instante. Mire cómo el Señor no nos pide nada excepto la obediencia y el reconocimiento y la fe. Cosas que ya Él nos ha dado. Dones con los que ya Él nos ha enriquecido. Porque nunca el Señor nos pedirá algo sin antes dárnoslos. Vamos a leer, mire lo que dice. Sucedió que estando el Señor Jesucristo en una de las ciudades, se presentó un hombre ¿qué? Un hombre ¿cómo? El cual viendo a Jesús, se postró con él, con el rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mire lo que es gracia. Este leproso, por mandato de hombre y por leyes establecidas, él no se podía acercar al Señor Jesucristo. Él tenía más bien que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Pero cuando él vio la salvación, cuando él entendió que él era el camino, cuando él vio la vida, cuando él vio la resurrección, cuando él vio la salvación, esta salvación que vendrá al mundo y será la luz de las naciones, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dice? La verdad, la luz, el amor, la gracia. ¿Qué le dice? Entonces, extendiendo el Señor la mano, le tocó. No lo excluyó, no le dijo, apártate de mí. Lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Aleluya. Ese es el poder de la salvación. Esa es la gracia. No le dijo, ve y tráeme los corderos. Ve y trae la harina. ¿Dónde está el aceite? ¿Por qué tú vienes a mí sin nada en las manos? El hombre lo reconoció, el reino en el cual el hombre estaba, porque él no pertenecía a un reino terrenal. El reino de los cielos estaba en él. El reino, el cual es Cristo, clamó por boca de aquel leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y esa gracia y ese amor que nunca entenderemos, que nunca comprenderemos, nunca llegaremos a entender la magnitud de la gracia y del amor del Señor Jesucristo, le dijo, quiero ser limpio. Y al instante, no como aquel rito, no como aquel ritual, no como todo, como diríamos nosotros en Maracaibo, no con todas aquellas maromas que tenían que hacer. Al instante, la lepra se fue del hombre. Hermanos, muchas veces nosotros mismos nos excluimos. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos a un lado, nos apartamos, pero eso no procede de Dios.
Porque todo don perfecto, toda dádiva, todo lo bueno, todo lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre, procede de Dios, del Padre de las luces. Y Él nos ha dado a conocer sus abundantes gracias por medio de su Espíritu. Por eso, nosotros con diligencia debemos escudriñar las Escrituras para conocer y saber cuán glorioso es este pacto de gracia. Es este nuevo pacto en el cual estamos, en esta gracia en la cual estamos firmes y no vacilamos. Usted está entendiendo por la palabra por qué nunca se le puede decir o se le debe decir a un hombre: tú tienes que hacer y ofrecer y traer. Y si a mí me parece, si yo te examino como el sacerdote, yo digo está limpio o está inmundo. Diga, el fin de la ley es Cristo. Dígalo con convicción, el fin de la ley es Cristo. Estando Cristo ya presente, no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Él. Todos somos uno en Cristo, somos la iglesia que Él compró. Y cuando nosotros estábamos como esos leprosos, excluidos por nuestras propias faltas, por nuestras debilidades, Él nos dijo: quiero, sé limpio. Decía Pablo: cuando yo era peor que un abortivo, Él me tomó y me limpió y me habilitó para esta gracia. Pablo, que sí entendía todos estos ritos, le enseñó a la iglesia de Jesucristo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de hombre, sino don de Dios. Esto no es obra de hombre, sino don de Dios. Amado, que nadie te diga: así debes hacer y así debes andar. Fuera de la gracia, usted no le permita a nadie que le venga a poner cargas. Porque Cristo te amó, te justificó, y al instante, cuando Él dijo: hecho está, consumado es, entonces Él alejó, así como el oriente del occidente, nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras debilidades, y nos vistió como a una novia. No como a los leprosos, nos vistió como a una novia con un manto de justicia, nos coronó de favores, nos llenó de gracia, nos revistió de poder, nos bautizó en Cristo. En Él fuimos bautizados, en Él fuimos circuncidados y en Él fuimos resucitados. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios, al que se presentó una vez y para siempre. Y ahora nosotros vamos a entender en Hebreos. Yo les dije que íbamos a leer como Nehemías y Esdras, que pusieron a leer al pueblo. Entonces nosotros como iglesia hoy vamos a leer. En Hebreos 9:23, el subtítulo dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, como aquel sacerdote, ¿se acuerda? Todo lo que tenía que hacer. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura y sombra del verdadero, sino ¿dónde? Diga conmigo: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde entró Cristo? Como aquel sacerdote en el santuario. ¿Dónde entró? Dígalo, en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Aquellos sacerdotes no se podían presentar, sino que ellos presentaban
al que tenía que ser purificado, al que tenía que ser justificado. Pero Cristo se presentó por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él se presentó ¿cómo? Con su propia sangre. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿dónde estaba Cristo cuando sanó al leproso? En las ciudades. Estaba en esta tierra. Y Él no le pidió nada al leproso para limpiarlo, sino que le dijo, yo quiero, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado a ungir, a sanar, a salvar, a traer libertad a los cautivos, a los que estaban excluidos, a hacerlos aceptos en el amado. Por eso yo te digo, quiero, sé limpio, sin pedirte nada a cambio, porque de mi propio amor, de mi propia naturaleza, yo pongo la vida por ti. Y nadie pone la vida ni siquiera por un amigo. Mas Cristo, mostrando su amor, dio su vida en propiciación por nosotros, para hacernos aceptos delante del Padre, para revestirnos y presentarnos delante del Señor como una ofrenda, como una iglesia sin mancha y sin defecto. Amén. Dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. O sea, el Señor no quería que los hombres hicieran todas aquellas cosas. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, el Señor Jesucristo estando presente, digo, vengo aquí, oh Señor, como todos los profetas han anunciado de mí, como desde el principio de la creación se ha anunciado de esta salvación. Amén. Como en el libro del rollo está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen ¿cómo? Las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hablando de sí mismo, de su cuerpo, de su sangre, de su obediencia, de su santidad, de su salvación, de su sanidad. Quítalo primero. Señor, quita para que si hay alguno pobre entre el pueblo y no tiene para ofrecer para la sanidad y para la salvación, yo pongo mi cuerpo, oh Señor. Quita esto primero para establecer esto último, el cual es Él como sacrificio vivo. Amén. En esa voluntad, o sea, en esa ofrenda, en la ofrenda de Cristo, en la cruz, en la muerte y en la resurrección, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amados, no es que yo pequé, yo me equivoqué, yo me desvío un poquito como Eva y Adán y voy y me escondo. Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y usted sabe que si hoy nosotros, conociendo a nosotros, nuestras debilidades y nuestras flaquezas, estamos aquí, es porque como a Adán y a Eva el Señor nos llamó. ¿Dónde estás?
Si usted y yo hoy estamos aquí, es evidencia viva del Espíritu de gracia y de verdad con el cual usted y yo fuimos sellados. Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguimos leyendo la gracia que nos fue entregada por medio de Jesucristo. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, ese ritual que leímos en Levíticos 14 es lo que todo el tiempo ellos tenían que estar haciendo. Diga conmigo, pero Cristo, dígalo iglesia, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Diga conmigo, perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, diga iglesia, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Diga conmigo, el Señor dijo que nunca más. Dígalo iglesia, el Señor dijo que nunca más. Diga conmigo, nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. A tu nombre sea la gloria, Señor Jesucristo. A tu nombre sea la gloria, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. A tu nombre sea la gloria. Alabanzas a ti, oh Señor. Dice, seguimos leyendo en el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. O sea, Cristo se entregó una vez y para siempre. De aquí en adelante nosotros lo que tenemos que hacer es, me equivoqué, me levanto. Me desvié, me devuelvo para el camino. Me dormí, me despierto. Porque usted está habilitado por medio del Espíritu para hacerlo. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y esto lo vamos a leer a una, iglesia. Póngase sobre sus pies. Y oro al Señor que el Espíritu de gracia y de verdad selle esta palabra en tu mente y en tu corazón. Y no quede como una carta escrita, sino como una palabra viva, escrita en tu espíritu y que te habilite para vivir en la plenitud, en la santidad, en la santificación, en la restauración, en la sanidad y en todo lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. Así que vamos a leer todos como la iglesia de Jesucristo, como un ejército, a una voz, digamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dígalo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas son las buenas obras. No dejando de congregarnos, dígalo iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Acercándonos a Él, porque Él nos abrió el camino al Padre, porque Él se ofreció una vez y para siempre. Amados, que esta situación que pasó o que se está viviendo en las naciones, el COVID, te recuerde, así me excluían, así estaba excluida yo, no de la sociedad, sino de Dios. Y el Señor Jesucristo se ofreció, así como se encontró con aquel leproso, y sin mucho sacrificio, sin mucha palabrería y sin mucha maroma, el leproso se acercó y se postró delante de Él. Y Él, en su perfecta voluntad, al instante, así acerquémonos nosotros, acercándonos a Él, piedra viva. Usted sabe lo que es una piedra viva y roca fuerte. Ese es el Señor Jesucristo. A Él correrá el justo y será librado. A tu nombre sea la gloria. Amada iglesia, tenga presente día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, el sacrificio que el Señor hizo por usted y por mí. Mantengamos firme y sin fluctuar, sin vacilar. Hoy pequé, hoy no me salvo, hoy sí me salvo, ahora me reconcilio, ahora me volví a caer. Usted está guardado en Cristo. Usted está guardado en Cristo. Usted está guardado en Cristo para Dios. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Dios estaba con Cristo reconciliando con Él al mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, sino amándolo, justificándolo, limpiándolo y preparándoselo y haciéndolo acepto para Él, como ofrenda de olor grata, no como aquella ofrenda mecida que tenían que ofrecer los sacerdotes, sino como una ofrenda viva, el cual es su cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Oro al Señor que cada día vivas con gratitud, que cada día vivas con plenitud, con entendimiento de lo que Cristo ha hecho. Acuérdate siempre lo que hoy leímos, todo lo que tenían que hacer para ser limpios. Y el Señor se entregó una sola vez y para siempre en la cruz. Y nos abrió el camino al Padre y nos limpió y nos justificó. Nadie os prive de vuestro premio. Así que en Cristo Jesús caminemos adelante a la perfección, con paz, con certidumbre, con reposo, con quietud, con identidad de hijos. Amén.